Me llamo Bernardita Cádiz, soy bióloga, me doctoré en neurociencias y me dedico a potenciar la cultura científica en nuestra sociedad. Esto es Patria Científica, no es ciencia ficción, es ciencia real. La Fundación Chile Hace Ciencia está constituida por un grupo de científicos que buscamos potenciar la cultura científica en la sociedad. Buscamos mostrar el impacto de la ciencia y la tecnología en el día a día de las personas. Y para ello lo que hacemos es crear productos o actividades en los cuales, a través de un lenguaje común, traducimos los conocimientos que se generan en ciencia y tecnología a un vocabulario que es más amigable. Y para ello hemos creado unos eventos que se llaman Shows de Ciencias, que estamos realizando en un bar. Son stand-up científicos en donde, a través de actividades de participación con el público, como por ejemplo experimentos, lo que hacemos es levantar preguntas de las personas, despertar así la curiosidad de ellos y poder contestar sobre una temática ya predefinida todo aquello que a ellos les interese saber, y sea en un ambiente que es relajado, que es de ir a carretear con los amigos, ir a pasarlo bien y aprender. De la vida silvestre de la Tierra. It's not something that could happen. It's the world that literally exists right now. Work should be bringing us a sense of meaning and purpose. This is the type of change that all of us can participate in. So this is my challenge to you. Let's really think differently, feel differently. Las emociones es un fenómeno fascinante. Hace mucho tiempo se pensaba que las emociones se originaban en la psiquis, en un lugar que no estaba bien definido, pero que no tenía ningún tipo de sustrato, es decir, que no necesitaba de nada biológico. Y ya hace alrededor de unos 60 años o algo así se comenzó a entender que las emociones sí están sustentadas en nuestro cuerpo y están sustentadas en nuestro sistema nervioso. Y en eso la ciencia ha sido fundamental, pues ha ido estudiando distintas capas de las emociones. Ha ido estudiando, por ejemplo, cómo cambia nuestro corazón con las emociones, cómo cambia nuestra respiración y también cómo cambia nuestro sistema nervioso. Y una definición que a mí me gusta mucho de las emociones es la de Antonio Damasio, quien dice que las emociones son un programa de cambios fisiológicos, es decir, cómo se acelera mi corazón, cómo cambia mi pulso, que son desencadenados por estímulos externos. Y lo que buscan es devolver al equilibrio al ser vivo que las experimenta. Hay 5 emociones fundamentales que son el miedo, la tristeza, el asco, la ira y la felicidad. Tengo 3 preguntas para ti. ¿Qué hacemos si hay cada vez más personas en un planeta que es del mismo tamaño hace 45 millones de años? ¿Todavía crees que el cambio climático es un invento? ¿Has pensado que muy pronto tendremos que convivir con robots? Busquemos respuestas por la razón y la ciencia. Una de las formas de reducir la brecha entre la ciencia y la sociedad es entender que la ciencia es un actor más de nuestra cultura. Es una forma de generar conocimiento tanto como lo es, por ejemplo, las artes. Y cuando formamos cultura todos. Cada uno de los individuos de esta sociedad es capaz de generar conocimiento. Entonces, cuando entendemos que la ciencia es un quehacer cultural de generación de conocimiento, ya nos damos cuenta de que podemos hacer esto en los colegios, por ejemplo, los niños, los adultos en organizaciones civiles. Y de esa forma la ciencia se democratiza. Y en esta instancia uno puede sacar la ciencia de las universidades, de los laboratorios, puede crear ciencia en el colegio, se pueden generar actividades en donde científicos con personas de la ciudadanía puedan conversar para poder proponer nuevos temas de generación de conocimientos que sean locales. Y de esa forma todos participamos en la generación científica. Buenas tardes a todos.
quiero invitarles a hacer una travesía, un viaje para pensar la conciencia, y quisiera poder hacerlo siguiendo esta invitación de Proust, que dice: el acto real de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. Y yo me permito, es una grosería, pero me permito agregarle a Proust la idea de que siempre que miramos con nuevos ojos vamos a encontrar necesariamente nuevas tierras. El primer momento que quiero compartir con ustedes, yo podría llamarlo el parto de la conciencia. Y es un momento en la modernidad, la noción de conciencia no tenía ninguna importancia histórica antes en nuestra cultura, y es un momento muy peculiar que voy a tomar solo un aspecto, que es la reflexión de Descartes. Y quiero aclarar que no lo voy a presentar como el malo de la película, aunque no coincida en muchas cosas con él. Fue un grandioso pensador, un padre de la modernidad, y le debemos muchísimo. Pero también, cuando algo se vuelve dogma, termina cerrando aquello que fue abierto. Y ese parto de la razón tiene que ver con que en la época de Descartes, que en algún sentido tiene algo común con la nuestra, se estaba cayendo un modo de vida, se estaba erosionando una forma de pensar. Las nuevas ideas no tenían mucho lugar, y entonces Descartes decidió dudar de todo. Y en ese camino de la duda, empezó dudando de la herencia cultural, de lo que le habían enseñado sus maestros, siguió dudando de su cuerpo, de la existencia misma de su cuerpo. Algo que ya, de hecho, si bien él había creído dejar atrás a los maestros, de alguna manera había empezado en Grecia con la idea de que los sentidos nos engañan. Y es que los sentidos nos presentan un mundo diverso y dan lugar a diversas formas de pensar. Y lo que va construyendo nuestra cultura, y en esto no es ajena la construcción cartesiana, es el privilegio de un único punto de vista. Este punto de vista que nace de dudar del cuerpo, de dudar del otro, de dudar de la comunidad, de dudar de prácticamente todo, hasta que un día, frente a la estufa, Descartes encuentra que hay algo de lo que no puede dudar, y es de que está dudando. La conciencia de que está dudando. Y ahí es la piedra basal de una nueva certeza que hasta el día de hoy nos acompaña. Pero no debemos olvidar todo lo que dejó en el camino. Si miramos allí, queda de un lado el sujeto y del otro el objeto. Queda del lado un mundo interno completamente separado del mundo externo. Queda la naturaleza a la que el hombre empieza a creer que está enfrentado en lugar de pensar que pertenece a ella. Queda un individuo separado de su comunidad y queda una mente separada del cuerpo. Vamos un poquito más a fondo en esta separación entre el cuerpo y la mente, porque es central para la construcción de esta idea muy peculiar de conciencia, que está muy relacionada con la razón y con el conocimiento, que se va forjando en la modernidad. Y es una idea de que el sujeto, yo, ustedes, cualquiera, refleja el mundo externo tal cual es, como en esa diapositiva. Pero en esa diapositiva, mi ilustrador, Marialón Lucano, todavía puso una persona. Debería haber puesto directamente un espejo, porque el sujeto que con tanta dificultad había nacido resulta encerrado en ese espejo. Pero a la vez, y esto es muy interesante para mí, ese mismo sujeto que tiene que reflejar, o sea, que tiene que observar el mundo sin participar en la observación, una cosa realmente extraordinaria. Al mismo tiempo le estamos pidiendo que controle al cuerpo, que domine a los instintos y a las pasiones que nuestra cultura ha temido y sigue temiendo. Porque no es casual que este punto de vista objetivo, que esta construcción racional, esto me lo enseñó en una hermosa conversación Evelyn Fox Keller, este punto de vista desde ningún lugar y sin ningún cuerpo
era casualmente masculino. Y no solo era casualmente, o no nada casualmente, masculino, sino que coincidía punto a punto con el punto de vista de las élites europeas. Este punto de vista desde ningún lugar fue la razón con la cual se construyó el colonialismo. Y si dejamos un segundo el aspecto del conocimiento y miramos qué le pasó a ese cuerpo tan temido, es que fue convertido en una máquina. Y esa máquina parecía estar conducida con un fantasma al que nadie se atrevió a explorar. Porque el sujeto ese que nació, para ser un espejo, tenía que estar afuera del cuadro del conocimiento. Tenía que puramente reflejar y por lo tanto no podía verse él mismo. Y entonces, en la modernidad se construyó una de las teorías científicas que algún día nos reiremos de ellas si no fuera por las desastrosas consecuencias que tuvo, como se han reído de las teorías medievales del flogisto, y es el conductismo. La idea de explicar la mente sin la mente. La idea que la vida mental humana está reducida a un amasijo de reflejos entre un input y un output que va a ser evaluado como una caja negra y que hasta el día de hoy en muchas universidades sigue siendo un espacio fundamental de construcción de conocimiento. Esta idea que hace de nuestra vida una no vida y de nuestra mente una no mente. La ventaja del conductismo es que directamente eliminó la mente. La puso en una caja negra y se olvidó de ella. Pero hoy en día muchos neurocientíficos, y con esto quiero ser también muy clara, se habla de las neurociencias dicen, o la epistemología dice, o la filosofía dice. Yo nunca las vi hablar a ninguna de ellas. Hablo yo, habla Gabriel dentro de un ratito, habló Diana Mafía esta mañana. Entonces, cuando digo muchos neurocientíficos y muy fuertemente apoyado por un lobby increíblemente poderoso, sobre todo en las industrias farmacéuticas, nos prometen hoy que van a explicar la conciencia. Y sin molestarse en ningún momento en considerar que ese propio punto de vista de la objetividad impedía radicalmente mirar la conciencia que estaba mirando. Nos prometen ahora una explicación sin hacerse cargo de ningún problema. Yo voy a ir directamente a lo que creo que es imposible de esa explicación. Están viendo ustedes allí unas ondas sonoras. La física del sonido es una de las áreas menos conflictivas de la ciencia. Casi todo el mundo está de acuerdo que conocemos muy bien la física del sonido. No quiere decir que esto no vaya a cambiar, pero por ahora es el caso. Y ustedes ven ahí unas ondas preciosas que corresponden a una parte de una música que espero que para todos ustedes sea tan maravillosa como para mí. ¿Ustedes creen que esas ondas les explicaron algo de su experiencia de la música? No estoy dispuesta a aceptarlo, pero tengamos cuidado, porque hay un lobby muy poderoso que quiere hacernos creer esto. Y decía otro de mis grandes maestros, a quien solo he leído, pero así lo considero, que es Thomas Kuhn, que cualquier cosa suficientemente repetida se convierte en verdad. Y tienen todos los medios a su disposición. Entonces, me parece que tenemos que volver a revisar nuestra noción de sujeto, nuestra noción de conocimiento, nuestra concepción de la conciencia. La conciencia no estaba en el sonido y no estaba tampoco en el oído. Y mal que les pese
a los neurocentristas, que no son neurocientíficos, son neurocentristas, mal que les pese a ellos, no estaba en el cerebro. Porque la experiencia de la música es la experiencia de un encuentro de un ser vivo afectivo con un mundo que tiene una historia. Yo puse, porque ya la tenía preparada y ya me habían obligado a mandarla y demás, la Novena Sinfonía, porque además me alegra y eso ayuda mucho. Pero anoche tuvimos el honor de ir a la invitación de la presidenta Bachelet a comer en La Moneda, la primera vez que yo entro en La Moneda. No quise venir a Chile durante todo el periodo de Pinochet, recién empecé a venir después. Y cuando salimos con unos amigos, no pudimos evitar buscar, y por suerte teníamos conexión, ese bellísimo tema de Pablo Milanés que dice: yo pisaré las calles nuevamente, yo pisaré las calles de Santiago ensangrentado. No me permito cantarlo, pero creo que cuando uno escucha ese tema, no escucha una música ahora, separado de una historia. Recuerdo aquel 11 de marzo en Buenos Aires que salimos a la calle diciendo: hermanos chilenos, no bajen sus banderas. No nos fue muy bien. Pero yo cada vez que veo La Moneda, que escucho ese tema, mi conciencia está atravesada por muchísimos afectos, por muchísimos movimientos inconscientes que van configurando una experiencia riquísima que no se puede reducir a una foto fija y que no se reduce jamás a un cablerío que pueda explicarlo. Esto no quiere decir de ninguna manera que las neurociencias nos puedan aportar algo, pueden aportar muchísimo. De hecho, una de las cosas interesantes que están encontrando es el inconsciente por todas partes. Porque efectivamente gran parte de nuestra vida es inconsciente. Pero da cosita nombrar a Freud, entonces lo dicen un poquito y lo borran diciendo: bueno, esto sí, pero la gran mayoría no. Pero sobre todo no tratan el tema del inconsciente, porque ahí se notaría claramente que la metodología empleada no es la adecuada. Porque la objetividad fue la imposición de un punto de vista, la negación de que ese punto de vista era un punto de vista entre muchos otros, y un punto de vista que además no podía verse a sí mismo. Por eso una de las dificultades contemporáneas más importantes para mí es cómo volvemos a integrar todo eso que Descartes y sobre todo sus continuadores desarmaron completamente. Cómo integramos el cuerpo, el otro, la presencia viva. Y lamentablemente la propuesta del cientificismo tiene mucho que ver con este señor. ¿Lo conocen? ¿Saben cómo se llama? No. Yo sabía que iba a pasar, estaba todo fríamente calculado. Esta es la criatura. Frankenstein era el médico. Y Mary Shelley sabía perfectamente quién era el monstruo. El monstruo era el médico, que a partir de retazos cadavéricos quería crear un cuerpo vivo. Entonces, para mí, el desafío hoy es cómo integrar aquello disociado, aquello que el mecanicismo reduccionista cortó en pedacitos, miró cada uno por separado y ahora nos quiere vender que va a poder construir todo el sistema de vuelta. Y creo que una de las dificultades más grandes que tenemos es que cuando salimos del reduccionismo nos vamos al holismo. Y el holismo es la pretensión de que podemos verlo todo. Un ser humano no puede verlo todo. Decía otro de mis maestros, Paul Weiss, que el nivel holístico es el nivel de atención del observador. Hay muchos niveles holísticos, lo que no hay es una posibilidad de conocer el todo como tal. Por eso, todos estos ausentes no podemos invitarlos y decir: vengan, los vamos a sumar ahora, los habíamos echado pero los vamos a sumar. Tenemos que construir otra mirada. A esta mirada yo la llamo dinámica vincular. La dinámica vincular tiene que ver entonces con pensar desde el encuentro, con pensar en procesos y no en objetos.
y compensar desde un encuentro vivo. Una de las cosas que más me asusta cuando leo algunos trabajos de los neurocientíficos, que ahora hablan del cerebro solamente, ya no la persona, olvídense, es el cerebro solito y pronto vamos a llegar, así como hubo un gen egoísta, vamos a llegar a la neurona solipsista. Y lo que más me preocupa es precisamente una idea de que el otro ser humano, ustedes que están allí, yo para empatizar con ustedes tengo una teoría de la mente. Yo creo que solamente a cierta gente que vive muy aislada y en modelos muy extraños que no tienen nada que ver con los nuestros, puede llegar a decir semejante cosa. Yo lo miro a mi marido y no deduzco ni interpreto su mirada de amor. Yo siento esa mirada de amor en una historia de miradas de amor. No hablo de las otras miradas porque también las interpreto también en esa historia. Entonces, creo que el gran desafío es volver a encontrar ese cuerpo que expulsamos. Decía Spinoza una pregunta fundamental. No sabemos quién sabe lo que puede un cuerpo. Porque no se trata de seguir en la disociación del cuerpo y la mente, pero sí en aceptar la multiplicidad de puntos de vista que nuestra experiencia va produciendo, pero siempre en una integración desde el ser vivo. El ser vivo no integra cualquier cosa según categorías abstractas, sino según lo que va necesitando en su vivir. En ese sentido, uno de los aspectos que yo creo que es clave es dar cuenta que cualquier tipo de conocimiento humano solo nos va a mostrar un fragmento, si lo enfocamos en sí mismo. Pero si nosotros somos capaces de conectar con la vida y comprender la trama de la vida, ese fragmento ya no es un fragmento, es un detalle, es un aspecto que va a estar en tensión, pero también en posibilidad de diálogo con otros. Entonces, creo que el gran desafío de la ciencia contemporánea tiene que ver con salir de las cámaras de eco. Se acusa solamente a Facebook de hacer una cámara de eco. ¿Qué es eso? Que uno solo lee a sus amigos y a todos los que piensan igual y, por supuesto, terminamos todos pensando igual. Creo que el desafío que tenemos, y voy a poner un ejemplo muy específico para entender la conciencia desde dos puntos de vista diferentes. Si nosotros creemos en la objetividad, entonces no hay sujeto, no hay comunidad tampoco, y la ciencia es neutra. Y entonces uno puede investigar y hacer cualquier cosa con su investigación porque todo resultado de allí va a ser neutral. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, hablemos del cerebro como si todos nuestros problemas como seres humanos son problemas que existen y que tiene el cerebro y que se arreglan con pildoritas, con cirugía, etc. Hoy muchos de los grandes padecimientos son el burnout, que es el estar quemado por el exceso laboral, el estrés, la depresión, el suicidio, la violencia familiar. Para los cientistas del cerebro nada tiene que ver con esto porque estos son elementos que no pertenecen a su mundo. Todo se trata de una nueva droga, un estudio de la sinapsis y olvidamos que todos estos síndromes han crecido exponencialmente cuando el neoliberalismo contemporáneo destruyó la jornada laboral para crear una jornada que se extiende prácticamente 10 o 12 o 15 horas toda la semana, cuando se destruyen los vínculos familiares, porque la gente está en los lugares de trabajo y esto destruye los vínculos. Entonces, si volvemos a pensar desde la vida, ningún problema humano está ubicado en el cerebro. Ningún problema humano es independiente de nuestro cuerpo vivo, por supuesto, incluido el cerebro en él. Por eso yo quiero terminar esta exposición invitándoles a una aventura.
Una aventura de pensar, de salir de la búsqueda de teorías cerradas y explicaciones definitivas, a despedirnos del absoluto junto con Pessoa, que decía: de todo quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que habría siempre de seguir y la certeza que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Por una ciencia con conciencia. Gracias. Mi inspiración yo creo que fue porque con mi papá siempre nos íbamos a acampar y siempre estaba metida ahí entre medio de los bosques y los lagos y me maravillaba la vida, me maravillaba ver los árboles, los animales. Siempre sentí mucha curiosidad por saber cómo funcionaban, qué hacían. Me encanta eso de mirar algo y saber qué está pasando dentro. Bueno, y en el colegio la biología era mi ramo favorito, me sacaba puros 7 y eso fue cada vez incrementando más mi necesidad de querer saber acerca de las cosas vivas y entré a estudiar biología y ahí ya se hizo patente que quería seguir estudiando, seguir aprendiendo día a día y ingresé a la carrera científica y a pesar de que ahora ya no estoy ligada directamente a la investigación, ya no estoy en un laboratorio, sí sigo queriendo aprender y saber cada día una cosa nueva y es por eso que estoy más dedicada al área de la cultura científica.